compleja y aparte hoy tenemos ley base, gente. Hoy es un día histórico, hoy o mañana, veremos cuándo se termina de votar, pero en términos negativos, porque arranca un proceso que puede ser de disolución, de balcanización de la Argentina si no lo logramos revertir en el corto plazo. O en el mediano plazo, veremos qué tareas nos podemos poner por delante. Pero cuando yo veía esto de la Unidad de Seguridad Especial para reprimir huelgas y piquetes, se me hizo a la memoria el caso de la Forestal. Yo contaba que hay una película muy buena, Quebracho, que cuenta la historia de esa empresa inglesa en la Argentina y de cómo en la época de Irigoyen, que era un gobierno, el primer gobierno democrático, Irigoyen le da la derecha, le da el visto bueno para que armen a una fuerza justamente policial, a una unidad especial para reprimir, pero al mando de la empresa. Lo que quiere hacer Patricia Bullrich es algo parecido. Bueno, obviamente con la diferencia de estos 100 años, de cómo ha evolucionado, o en algunos casos involucionado, porque ahora las represiones son son también salvajes, ¿no? Así que por eso saludamos a un compañero de la casa, Alejandro Jasinski, es historiador. Él escribió diferentes libros. Uno es Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal, Sindicalización y Violencia Empresaria en tiempos de Irigoyen. Ale, querido, ¿cómo te va? Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Bueno, entre el RIGI y la Unidad Especial de Bullrich para reprimirnos, y sobre todo habla de paisajes como la Patagonia, como Catamarca, donde hay mineras, donde bueno, se esperan hacer grandes ganancias y fundamenta la creación de esta unidad especial de que bueno, hay empresas que van a venir a invertir a la Argentina y hay que garantizarles la seguridad. Queríamos recordar por eso lo que ocurrió con la Forestal, porque es algo parecido. Pasaron más de 100 años, pero bueno, la historia se repite, Ale. Sí, pasaron 100 años y el contexto era eh, un poco el mismo, ese choque de dos grandes fuerzas sociales, unas que van por los derechos, que van tratando de conquistar mejoras para el pueblo en general, ¿no? Como eran aquellos trabajadores de la forestal, que estaban sindicalizados, que tenían ideas anarquistas, socialistas, sindicalistas en general, y otras fuerzas que creían que esos derechos no les correspondían. Derechos básicos, ¿no? Jornada de 8 horas laborales, derecho de la sindicalización a la sindicalización, control de precios de los abastecimientos que hacía la forestal, ¿no? La propia empresa, la forestal, en un contexto geográfico muy aislado, como era en aquel momento, el territorio del norte de Santa Fe, los pueblos de Villa Guillermina, Villa Ana, La Gallareta, era podríamos decirle, un enclave muy rico en recursos. En aquel momento el quebracho colorado nutría de alguna manera las fábricas de cuero europeas, ¿no? En un momento en que el cuero era un producto tan usado en todo el mundo, tanto para la moda, la indumentaria, como para la industria y la guerra, ¿no? Entonces estamos ante un recurso muy codiciado en aquel momento, como puede serlo el litio hoy, o cualquier otro recurso natural. Un grupo de trabajadores que estaban abocados a producir ese recurso, que exigían mayores derechos sociales, laborales, y una empresa que no tenía ninguna intención de dárselos. Y en ese contexto, bueno, cuando se organizan los trabajadores, cuando van a la huelga, cuando hacen un reclamo, es interesante porque el pliego de condiciones que presentan, casi una especie de convenio colectivo en aquel momento, además de reclamar por las reincorporaciones, por la jornada laboral, etcétera, el último punto indicaba: exigimos que nos den más respeto los grandes empresarios, los jerárquicos, a los trabajadores, ¿no? Ese era el último reclamo, lo cual tenía de una manera muy especial el reclamo, ¿no? Y hablaban del maltrato, del abuso. Eh, y bueno, cuando se organizan y van a la huelga, ganan esa huelga, la ganan. Están un mes, digamos, emprendiendo acciones bastante
osadas, ¿no? Como desfilar armados por las calles, tomar las fábricas, controlar la producción, el abastecimiento por su propia cuenta. Recordemos el año, Ale. Y 1920 es la gran huelga, 1919-1920, es un proceso conflictivo de muchos años, 2 años y medio, dura todo en conjunto. Y después de ganar esa huelga, la Forestal acepta el pliego, pero obviamente en la segunda fase, que es la del cumplimiento de las condiciones, es la que empieza a retasear, ¿no? Y en ese desfase, la empresa busca la manera de controlar ya de una manera coercitiva, con represión, el espacio social, ¿no? Y manda, pide crear una policía montada, como existían en aquel momento, una especie de gendarmería, policía fronterizas para los ámbitos rurales. Y el gobierno nacional, en realidad el Ministerio de Guerra en aquel momento, rechaza el pedido. Y lo rechaza porque dice que no tenían recursos. Entonces la empresa siguió buscando la manera de conseguir esa fuerza y se la pide al gobierno de la provincia de Santa Fe. Y ahí es el radicalismo de la provincia de Santa Fe el que accede y emite un decreto donde, si uno lee las consideraciones de ese decreto, son muy parecidas a las del decreto que estamos hablando ahora, ¿no? De seguridad, donde se hacen alusiones a las inversiones, a la seguridad de los que invierten, y no se tiene en cuenta para nada la seguridad y los derechos de los que trabajan. Claro. Y finalmente se crea y se llama Gendarmería Volante o Policía Militarizada, y es la que va a ejecutar, digamos, las violencias más extremas que se conocen en aquellos momentos. Estamos hablando de los momentos de la Patagonia Rebelde, los que relató Osvaldo Bayer, las matanzas en la fábrica de los talleres metalúrgicos Bacena y tantos otros episodios de esas características, bueno, que resultan sumamente violentos, ¿no? Escuchame, Ale, en esta unidad especial que armó Bullrich, entre los considerandos, ¿no? La fundamentación, dice, analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país, debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte y a la sensibilidad del material derivado de su actividad o el alto valor de sus productos, requieran un cuidado especial. Sí, sí, además todas alusiones muy poco definidas como para que puedan ser ampliamente utilizadas, pero el decreto que firmaba el gobernador Mosca en aquel momento para la forestal decía que el aumento de la población, así como el acrecentamiento de las industrias y del comercio, exigen cada día mayores garantías de vigilancia y seguridad que el Poder Ejecutivo no puede ofrecer ni asegurar con la debida amplitud. Entonces le permitía, y muy interesante porque sin tapujos, el decreto 2 decía, se crea un cuerpo de policía montada denominado Gendarmería Volante, y el decreto y el artículo 4 decía, agradécese la eficaz cooperación de la compañía La Forestal en beneficio de los servicios policiales. Yo en el segundo libro, en la segunda parte de esta historia, que es El encanto del tanino, que salió el año pasado por Prometeo, eh, analizo lo que pasa después, los 20 años que le siguen a esta masacre, como para pensar las distintas formas de la violencia empresarial que se ponen en juego en una región en momentos donde a veces no está tan claro o no es tan visible como es el caso de una policía montada que aparece, ¿no? y ejecuta sangre fría a trabajadores. Y ahí esas formas de la violencia, uno describe, piensa formas de la violencia que se dan en la forestal en esos 20 años siguientes, y piensa en la actualidad, ¿no? En tantas formas de la violencia, y también comparándolo con lo que fue la participación empresarial en la última dictadura, ¿no? Que no hace solamente a la violencia abierta, o sea, al uso de la Fuerza Armada como puede estar presente en estos decretos. El ataque al medio ambiente, el ataque a los recursos que son del público, que son sociales, la depredación de esos recursos, el ataque contra los derechos de los trabajadores, el ataque contra la salud que implican algunas industrias, todo eso conforma un cuerpo de violencia empresarial donde no siempre es el Estado actuando para la empresa, muchas veces es la empresa actuando por sí misma, en acciones que a veces no conocemos muy bien, porque
no están no se dan a publicidad como este decreto. Y en ocasiones el Estado sale directamente a cubrir los intereses de distintas maneras. Una es la de la seguridad, como la presta Bullrich. Bueno, lo que decías entonces es cómo continúa la historia de la forestal. Vamos a contar el final, porque tiene que ver también con el proceso de la Argentina y también de un recurso como el tanino, en el caso de lo que se les traía el quebracho, que en un momento dejó de servir, ¿no? Como puede pasar con otros recursos naturales, con otros bienes comunes nuestros. ¿Cómo fue el final de la forestal en la Argentina? Bueno, la forestal, después de 50 años de depredar los árboles de quebracho, el bosque milenario del norte santafesino, se va del país, hace una relocalización productiva, aduce problemas técnicos, aduce medidas del gobierno que le afectan en su rentabilidad y se va a hacer la misma explotación, una explotación muy parecida, a países del sur de África, a Zimbabue, a Sudáfrica misma, a ¿Para qué Kenia. época se vale? En la época, el cierre de la última fábrica es en 1963, estamos en el gobierno de Arturo Illia, y ese momento en que la forestal dice, esta industria ya no nos es rentable, ni las condiciones que nos están exigiendo acá de pago a los trabajadores y derechos que no queremos cumplir, y van a África a hacer la misma explotación con otro árbol, un árbol que se cultivaba, un árbol que no es en concreto, pero bien podrían haber hecho un trabajo de silvicultura, de reforestación, de largo plazo de una industria que podría haber sido sustentable, digamos, en el tiempo, pero sin embargo la rentabilidad del capital no les habilita esa decisión, no se los permite, pese a que existían en aquel momento propuestas muy concretas para que eso pudiera realizarse y para que no se desmontara toda una industria en el norte de Santa Fe. Che, y después también está la organización de los trabajadores. Me gustaría un apunte. Yo, bueno, contaba de la película Quebracho, que es un clásico, está en tus libros también, como para que le interese profundizar en este tema, porque hay una parte interesante de la película que muestra las discusiones entre anarquistas y sindicalistas, que era, bueno, tenía que ver con, bueno, cómo ir consiguiendo conquistas, y en un momento donde, bueno, en 1917 había triunfado la revolución bolchevique, y realmente eso abrió bueno, la expectativa de muchos laburantes a nivel mundial de conseguir conquistar otro tipo de sociedades más justas, ¿no? Sí, en el 19, en el ciclo de gran conflictividad de la época de Irigoyen, están efectivamente los sindicalistas revolucionarios, amparados por lo que era la Fora Novena, la Federación Novenaria, que tenía mayores vínculos con el Estado, estaba más abierta a establecer un tipo de derecho laboral, si se quiere, y estaba el anarquismo que era más reacio a esa, aunque bueno, siempre hay grises, ¿no? En todo el Claro. espectro, había un anarquismo que era muy fuerte, sobre todo en Villana, pero que estaba más reacio. Y el desencuentro de estos dos grandes grupos de organizadores del movimiento obrero en algún punto paraliza la reacción de los trabajadores frente a la gran ofensiva empresarial que se da, no solo con esto es importante, ¿no? Porque no solo con la fuerza militar, con la fuerza directa, sino que también se da con el cierre de las fábricas, con el lockout empresarial. La forestal cierra las fábricas y manda a la policía a reprimir y a crear un caos social. Recién 2 años más tarde vuelve a abrir las fábricas la forestal en el norte de Santa Fe, y entre 1921 y 1944 la forestal cierra 22 veces las distintas fábricas que tiene por distintos periodos y en distintos momentos, a veces simultáneamente, a veces no. Y siempre lo hace en ocasión de presionar o por un impuesto que le están pretendiendo cobrar al latifundio, por un derecho de exportación o cuando los trabajadores se organizan. Siempre que sucede eso, aparece el lockout como arma, como manera de desmoralizar y socavar, digamos, el autoestima de los trabajadores que se organizan. Bueno, la violencia empresaria tiene estrategias que vienen de hace tiempo, ¿no? Cualquier delegado que te escuche dice, pero es lo que nos hace Paolo Roca o es lo que nos hace a Sindar, por ejemplo, ¿no? Exactamente, donde en lugar de discutir las mejoras o los derechos que podés conquistar, empezás a discutir cuáles son los trabajadores que rotan, a cuáles suspenden, qué derechos te van quitando. Entonces Claro. cambia el eje de la discusión con una decisión que está
en algún punto en la potestad del empresario, en el sentido que dice, esta es mi fábrica, y mientras no haya una legislación que proteja al trabajador de una decisión frente a un poder tan fundamental, me parece que ahí es donde el arma es demasiado poderosa, y ahí es donde el Estado tiene que aparecer para controlar, para garantizar la producción. Finalmente, Ale, bueno, como historiador, ¿qué pensás? Lo que va a suceder hoy en diputados, que la ley base se va a convertir en ley, esto ya está cocinado. Ahí está el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que tiene que ver mucho con la historia que estás contando de la forestal. ¿Qué reflexión tendrías un día como hoy? No, bueno, la aprobación del RIGI es la rifa del país, ¿no? Es la rifa de los recursos naturales, de los bienes públicos, uno diría, y después pensaría en los recursos naturales, pero es entregar completamente. No, estamos frente a un momento muy oscuro, es un salto cualitativo muy grande en relación a lo que sucedía 20 años atrás, 30 años atrás, uno diría. Uno siempre mira a largo plazo, la verdad tenemos el déficit de estar pensando siempre en 40, 50 años, y a veces es difícil entenderlo, o uno se aburre de escucharlo, pero cuando uno pensaba en la inversión que hacía la forestal y garantizaban, y la prensa decía que se estaba instalando un mojón de civilización en el norte de Santa Fe, donde antes solamente había indígenas y árboles, y en el corto plazo aparecía alguna inversión, aparecían trabajadores, aparecían industrias. Lo cierto es que si uno ve la foto de largo plazo de los 50 años y después ve la desolación, el exilio social, el éxodo que produce de masivo de gente que se va, la destrucción, el trauma colectivo que genera, bueno, es hora de que por ahí, como decía mi amigo Matías Oberlin, vuelvan los cursos de historia Sí. a los secundarios como quisieron borrar, ¿no? Ese tuit que puso el Mati cuando ganó Milei. Gracias, Ale, te mando un fuerte abrazo. Otro para ustedes, che. Un Allí abrazo. pasaba Alejandro Jasinski, historiador.